El séptimo laberinto. Pero bueno, esta tarde tendremos un programa muy interesante. Esta noche vamos a tener de vuelta a Antonio Sanguio. Él es ingeniero y terapista en vidas pasadas. Es siempre un placer hablar con él porque él no solamente tiene la experiencia teórica, sino sobre todo la experiencia práctica, ¿no? Entonces tiene mucha autoridad para hablar de estos temas. Y de la última vez que nosotros conversamos con él sacó 2 libros. El primero de ellos, El propósito de mi alma, mis misiones, lecciones y vidas pasadas a través de la hipnosis regresiva. Y muy poco tiempo después, es decir, hace apenas unos días, que no nos ha dado, por lo menos a mi tiempo de leerlo, a Luis sí creo que ya lo lleva muy adelantado, Guiando a las almas perdidas, ayudando a los espíritus a regresar a la luz a través de la hipnosis. Pero ya van a ver de qué se trata, porque lo que yo comencé a leer del libro es bien interesante porque las primeras partes del libro él las dedica a aclarar de una forma muy concisa una serie de conceptos sobre básicos, lo que es el espíritu, el alma, el ego, la concepción de la muerte en distintas culturas, y después entonces que aborda la parte fundamental del libro y de lo que se trata. Pero de eso vamos a hablar hoy. Le damos la bienvenida a Antonio. Alesia, prepárese también para preguntar aquí, porque sé que a Alesia le va a interesar mucho este tema. Y Luis, adelante. Oye, muchas gracias por estar acá, Antonio. Excelente libro. Yo todavía voy por el capítulo 10. Ajá. Pero hasta ahora, pues, me ha gustado muchísimo, te confieso. Bueno, muchas gracias. En todo, bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias nuevamente, Luis, Eduardo y Alexia. Darme la oportunidad de compartir, bueno, el primer libro que les había ya mencionado, que salía en esa vez que tuvimos la entrevista, pues ya al poco tiempo pude sacar este de aquí, ¿no? Que tiene, bueno, tiene su historia también. Pero sí, estoy aquí para cualquier cosa que quieran hablar, cualquier duda, cualquier curiosidad, pues estoy encantado. Bueno, yo casi que preguntaría, ¿no? Primero quiero hacer un comentario. Sí. Pueden leer a Antonio en complemento primero con los 3 libros principales de Michael Newton, y estos son unos libros que en mi opinión profundizan muchas de los capítulos del profesor Michael Newton. Pero yo le preguntaría a Antonio, ¿qué es la muerte? Claro, bueno, cuando hablamos de la muerte, estamos básicamente hablando, de la manera en que la atiendo yo y muchos de mis colegas, estamos hablando simplemente de la muerte del cuerpo físico, de esta materia, de este traje orgánico y biológico que nosotros los espíritus utilizamos mientras estamos en este planeta. Porque en realidad el espíritu es energía, el espíritu no muere, ¿no? Entonces, la muerte es eso, es una trascendencia del espíritu de una dimensión densa, que es una dimensión más sutil, que es en realidad nuestro verdadero hogar, ¿no? Si la gente le llama el cielo, otros le llaman la luz, y en diferentes culturas se le llama de diferente manera. Pero básicamente es eso. ¿Y el alma? Bueno, y esa es excelente pregunta, porque mucha gente pregunta, ¿qué es el espíritu y qué es el alma? ¿No? Si nos referimos a el libro de los espíritus, escrito por Allan Kardec, este libro se considera pues la Biblia del espiritismo, ¿no? Se le hace la pregunta a los mismos espíritus, ¿no? ¿Qué es espíritu y qué es el alma? Entonces, a la pregunta ¿qué es el espíritu? Perdón, me dicen, ¿qué es el alma? El alma, dicen, es un espíritu encarnado. Y el espíritu es básicamente energía con conciencia propia. Básicamente, dentro del cuerpo es alma y fuera del cuerpo es espíritu. Entonces, antes quizás no me vayan a hacer esta pregunta, pero prefiero hacérmela y responderla porque acá viene la confusión. Y entonces, Antonio, ¿por qué hablamos de almas perdidas si están fuera del cuerpo? ¿Sí? Voy a agregar un concepto, vamos a hacer un concepto adicional. Cuando un alma se pierde, cuando un alma no va a la luz y se queda en esta dimensión densa,
mantiene el ego, las creencias, la personalidad, mantiene todo. Es básicamente, en este caso, Dios no quiera, ¿no? Luis, el cuerpo de Luis muere, Luis sale del cuerpo y se queda, no va a la luz. Es Luis, pero sin cuerpo. Tus mismas creencias, personalidad. Es más, es por eso que muchas de las almas no van a la luz por sus creencias religiosas. Me van a mandar al infierno, me van a castigar, me van a juzgar. Entonces, por eso utilizo yo el término alma también, ¿no? Pero eso influye además en cuando un espíritu, un alma se queda, vamos a ponerlo así, y encuentra un cuerpo. Sí. Como tú lo describes en el... Esas características que tuvo ese ser cuando estaba encarnado permanecen y son asumidas por el nuevo receptor. Bueno, no tanto que asumidas, sino que a la hora que un alma, estamos ya hablando ya de energía, el alma fuera del cuerpo, un alma perdida, se pega al campo vibratorio de nosotros, si quieres le llamamos aura, esa energía comienza a interferir, a transmitir sus creencias, el dolor que sintió en la agonía del cuerpo, los miedos, los traumas, pero obviamente, vamos a decir así, la víctima de esta, que no es una posesión, sino es un apego del espíritu, se le pega al campo vibratorio, no entiende qué pasa, ¿no? Entonces cree que todo eso que siente, todo eso que le está pasando, esos miedos, ese dolor, lo siente como suyos, cuando en realidad no lo son. Ahora, ¿cuándo es que ejercen? Porque hay gente que dice entonces ¿qué es la posesión? La posesión en realidad, de la manera en que la vemos nosotros, y lo menciona también Allan Kardec, no existe el tomar control sobre un cuerpo, desplazar al espíritu dueño de ese cuerpo para que uno se quede. Eso, de acuerdo al libro de Allan Kardec, y estoy totalmente de acuerdo, no existe. Lo que hay es un apego, se te pegan, en inglés le dicen attachment, se pega y comienza a interferir. Entonces, dependiendo qué tanto penetre en las capas del aura, el aura tiene 7 capas, depende qué tanto penetre en el aura, va a tener más influencia sobre la persona. Mientras más llegue a donde está el cuerpo físico de la persona, más influencia va a tener, a tal punto en que a veces se confunda la conciencia del espíritu con la conciencia de la persona, de la víctima, ¿no? Y ahí vienen pues una serie de diagnósticos como esquizofrenia, personalidades múltiples que en realidad no lo son, ¿no? Bueno, yo tengo ahí dos preguntas, ¿no? La primera, yendo casi que al inicio de tu libro, donde tú colocas varias concepciones sobre la muerte de distintas culturas, y mi pregunta concreta, ¿qué encuentras tú en común y qué encuentras tú en lo que difiere esa investigación que tú hiciste? Y la segunda pregunta va más concreto a lo que es la esencia del libro tuyo, porque yo me pregunto, bueno, ¿habrá almas que tienen un nivel de evolución tan importante como para ser consciente de lo que fue su vida en el plano físico, de los errores cometidos, de los no cometidos, de lo que se dejó de hacer? Pero hay el caso de almas que no tienen ese nivel evolutivo y pareciera que entonces quedan a la deriva y no tienen ninguna ayuda para tratar de entender un poco mejor qué es lo que les está sucediendo, y entonces hay que forzar a veces esa ayuda con el tipo de terapia que tú realizas. Cuéntanos sobre esas dos cosas. Sí, bueno, en cuanto a la investigación y las cosas, encuentro en realidad muchas similitudes. Y lo más curioso es que en esa época, pues obviamente, los continentes, los países no estaban conectados como está ahora, no había la información disponible como está ahora, y tú ves muchas similitudes. Básicamente, lo que veo en todas las culturas es que a la hora de la muerte se preocupaban mucho en preparar al espíritu a cruzar, a atravesar a esta dimensión y para que llegue al destino, que era con, bueno, ese destino fue definido con muchos nombres, ¿no? No encuentro diferencias, encuentro similitudes. Todas esas culturas creían en la vida después de la vida y que había un proceso, inclusive corrían el peligro o el riesgo de perderse en el camino. Por eso que tomaban una serie de precauciones para guiar a este espíritu a llegar a la luz, ¿no? Eso es lo que encontré yo.
En cuanto al nivel de conciencia, obviamente influye en el proceso de la muerte. Pienso que una persona que sepa vamos a decir así, ¿no? En el proceso que sepa sobre metafísica, en el caso de mi muerte, cuando me toque a mí, pues experimentaré la muerte desde otro tipo de conciencia, porque entiendo que va a ser solamente una transición de una dimensión a la otra. Entiendo de que van a venir a asistirme, entiendo de que espíritus que han sido familiares míos ya fallecidos, puede ser mi padre, por ejemplo, ven a ayudarme en ese proceso. Eso me va a ayudar a mí a procesar esto de mejor manera. Hay personas que obviamente no lo entienden así, hay personas que están muy pegadas a una u otra creencia, a una u otra religión, y pueden, vamos a decir así, se pueden confundir en el camino por lo que estén experimentando. Aquel que hizo cosas malas desde el punto de vista del ser humano, ¿no? He sido malo, he matado, he abusado, he violado, pues a la hora de morir dice, allá arriba no voy porque me van a juzgar, me van a mandar al infierno. Entonces es esa mala percepción lo que hace que decidan quedarse y se queden como almas perdidas, ¿no? Claro. Pero todos, en cierta manera, somos asistidos. Y somos asistidos por seres de luz que vienen a ese proceso y familiares. Ahora, también hay otros motivos por los cuales, y eso lo menciono en el libro, un alma se puede perder, se puede confundir, dependiendo del tipo de muerte. Si uno muere en un quirófano, en estado de trance, el espíritu se durmió sabiendo que lo iban a operar, pero a la hora que él se despierte, la gente no lo va a ver, no lo va a escuchar, no entiende qué está pasando. Él despertó, vamos a decir de esa manera, despertó en otra dimensión, no sabe qué es lo que está pasando. Una persona que murió en sobredosis, una persona que murió de un ataque al corazón fulminante, pues no ha tenido el tiempo de sentir la muerte del cuerpo, de procesarlo. Claro. Entonces crea una especie de confusión y se quedan ahí. Y ya no sé tanto si afectaría el nivel de conciencia, porque en ese momento es el nivel de confusión lo que está afectando ahí. ¿Qué es lo que pasó? Si yo estaba que me iban a operar y porque ahora no me ven, porque ahora no me oyen, porque ahora puedo atravesar las paredes, ¿no? Antonio, vamos a la primera pausa, pero al regreso me gustaría que habláramos tú hablaste de la posesión, pero sin embargo la Iglesia Católica trabaja sobre el tema del exorcismo. Correcto. Y a mí me gustaría hablar sobre eso. Correcto, perfecto. Estamos conversando con Antonio Sangio acerca de su libro Guiando las almas perdidas. Antonio, te hablaba sobre esa concepción de la Iglesia Católica que te está hablando de exorcismo, que es la posesión de un espíritu malo que toma el cuerpo de una persona y incluso tú hablas en tu libro sobre una especie de training que el Vaticano mismo convocó a Roma para hacer una especie de entrenamiento, enseñarles las oraciones, enseñarles ese tipo de cosas a los padres, pues, a una cantidad enorme de todo el mundo. En mi experiencia, te voy a decir muy particular, yo vi a una persona que cuando muy joven, yo tendría como unos 15 años, donde yo vivía, una muchacha también más o menos de mi edad, la vecina, le dio una cosa, se le posesionó algo, incluso hasta su cara cambió y su cuerpo, y lo que hicieron fue rezarle. Okay. Bueno, para el tipo de trabajo que hago, trato de no verlo a través de ninguna religión, sin afán de ofender a nadie. Yo fui criado católico, mi madre es una mujer muy católica, ¿no? Trato de no ofender a nadie, pero trato de no ver lo que hago a través de ningún filtro, porque a la larga pienso que cualquier religión filtra nuestra experiencia, ¿no? Entonces, para algunos puede sonar absurdo, pero no creo en los demonios, no creo en las almas negativas, no creo en los espíritus malos. Y esto comencé a aprenderlo de mi maestro Aurelio Mejía, cuando veía cómo él trabajaba con los espíritus que se manifestaban a través de las personas en trance, ¿no? Porque a la hora que la persona está en trance, eso que tienes pegado comienza a manifestarse de diferentes maneras.
Entonces, habíamos hablado de que la posesión es el desplazamiento del espíritu que es dueño del cuerpo. De acuerdo a Allan Kardec, en las respuestas de los mismos espíritus, eso no es posible. El espíritu es dueño del cuerpo hasta que éste muera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la hora que se nos pegan las almas perdidas, nos hacen actuar, como había explicado, de diferentes maneras. Las adicciones, los cambios de conducta, quizás nos volvamos más agresivos. Y a la hora que se nos viene a ayudar a hacer lo que se llama lo que la iglesia llama un exorcismo, ¿qué es lo que hacen con el espíritu? O sea, sin afán de criticarlos. Comienzan a insultarlos, los llaman de demonios, vete al infierno, espíritu inmundo, al lugar de donde vienes, y le comienzan a decir un montón de cosas, ¿no? Y al final dicen en nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que es todo amor, ¿no? Para mí, pues no tiene lógica. Si alguien me fuera a hablar a mí de la misma manera, si yo estoy perdido en algún lugar, y alguien viene y me dice, oye, estás perdido, y me comienza a insultar, me comienza a agredir, ¿qué tipo de reacción va a obtener de mí? No una buena, más que seguro. Entonces, por eso que a los espíritus, al menos de la manera en que hemos aprendido nosotros, y mi maestro José Luis Cabuli hace lo mismo, es tratarlos con amor, con compasión. Están perdidos, están confundidos, y comienzan a utilizar lo que nosotros le llamamos efectos especiales, ¿no? Cuando el terapeuta no está preparado en este campo y se encuentra ante uno de estos espíritus, el espíritu lo que va a tratar de hacer es intimidarte, para asustarte, para que lo dejes tranquilo, porque en realidad ellos están cómodos donde están. Ellos no quieren tomar conciencia de que tienen que salir de ahí, no tienen que tomar conciencia de que tienen que ir a la luz, de que tienen que evaluar la vida la última vida que tuvieron. Lo más fácil es asustarte. ¿Y cómo? Haciendo sonidos, escupiéndote, gritándose, moviendo violentamente. A mí me ha tocado. Yo tengo un video, está en inglés, no me acuerdo qué número de video es. Una mujer, parece una escena del exorcista, ¿no? Pero a la larga, calmándonos y hablándole al espíritu, yo estoy aquí para ayudarte, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué ha pasado? Ayudar a ese espíritu a completar lo que esté incompleto para ellos. ¿Cuál es la confusión? ¿Por qué no fuiste a la luz? A la hora que se les comienza a decir, yo no estoy aquí para sacarte, tú puedes quedarte ahí el tiempo que quieras, yo vengo a escucharte, vengo a entender qué te ha pasado, cuéntame, y comenzamos un diálogo, ¿no? Al comienzo, pues, algunos van a tener resistencia, pero a la larga se tranquilizan y comenzamos a hablar. Esa es la manera en que la trabajamos, en que la trabajo yo, y lo trabajamos aquellos que fuimos preparados por Ariel Mejía y José Luis Cabuli, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunos otros espíritus van a apelar a tu ego, te van a distraer, ¿no? Entonces vamos a decir, Luis o Eduardo, ustedes son terapeutas y se presenta un espíritu y el espíritu comienza a decir, oh Luis, qué linda es tu aura es de un ser avanzado y veo que en tu vida pasada tú has sido maestro. Wow. En tal y tal civilización. Y entonces entran a tu ego porque por tu aura ellos tienen información de qué tipo de espíritu eres, ¿no? Y comienzan a agarrarte por ahí porque más que seguro es mentira y tú te distraes. Ah, verdad, cuéntame más. Y entonces cuéntame de mi vida pasada. ¿Y qué me puedes decir de esto? Entonces te distraes, pierdes la línea de lo que estabas haciendo. ¿Y cómo tú distingues esas intenciones, Antonio, de las que son fidedignas, las de ayudar, de las de manipular? Que ningún espíritu se te va a pegar para ayudarte. Hay espíritus que se van a hacer pasar por espíritus guías. Hay espíritus que se pegan a uno y cuando hablas con ellos, no, es que yo soy su guía, yo estoy aquí para guiarte. Un espíritu guía nunca se te va a pegar para guiarte, nunca te va a decir lo que tienes que hacer, nunca va a interferir con el trabajo terapéutico, no me va a interrumpir. Si sabe que lo que estoy haciendo es ayudar a la persona a la que él guía, no me va a interrumpir. No le va a importar a que yo dude si en realidad es un espíritu guía o no. No le va a importar a que yo le haga preguntas para validar, porque yo puedo validar al espíritu diciendo, háblame sobre el amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es Dios? Háblame del perdón. ¿Qué es el perdón? Entonces, de acuerdo al tipo de respuestas que tú vas obteniendo, vas entendiendo el nivel de evolución de ese espíritu con el que te estás comunicando, ¿no? En teoría, ¿qué es lo que tienes que hacer? No entrar a una sesión de este tipo con el ego, por dos motivos. Porque puedes salir herido en caso que tu cliente te diga, yo no creo esto es una tontería, todo me lo inventé, te vas a sentir herido, o que el espíritu utilice tu ego para distraerte, ¿no? Entonces, entra sin ego y con el corazón a trabajar. En tu sitio web, en tu canal hay numerosos videos de esas sesiones, pero
A mí me gustaría que, si es posible, que tú comentaras alguno de los casos más emblemáticos que te motivaron a escribir este libro en particular. Sí, claro que sí. Vamos a hablar en mi libro, El propósito de mi alma, hablo de una sesión que fue para mí el punto de no retorno. Yo me había entrenado con Aurelio Mejía y en esa época él no daba cursos, sino que lo pude traer a Charlotte y básicamente hicimos lo que se llama el shadowing, que es estar ahí con él mientras él facilitaba sesiones. Yo le hacía preguntas, él me respondía, yo ya tenía experiencia en la técnica de Dolores Cannon. Y él se fue a los 6 días, tuvimos 38 sesiones en 2 días, en 6 días, 38 sesiones porque él es muy conocido, se llenaron los cupos. Y una semana después me toca una sesión con esta joven que viene de Atlanta. Comenzamos a entrar en la sesión y se manifiesta este espíritu como un dolor en el pie. Esa sesión en mi canal de YouTube está como la número 1. Busquen Antonio Sangio 001. Aparece esa sesión. Se comienza a manifestar el espíritu y es más, me pide que llame a la tía que estaba sentada, como atiendo acá en la casa, en mi oficina en casa, estaba en el family, afuera sentada. Pidió que llamara a la tía, llamé a la tía y comenzamos el diálogo con el espíritu para entender qué pasaba. Para hacer la historia corta, este espíritu había sido esposo de la tía en una vida pasada. Ellos dos se habían conocido en una vida pasada. En esa vida pasada, seguramente algún tiempo antiguo, él había tenido que salir a viajar y lo mataron. Entonces, lo que esta mujer pensó en esa vida pasada fue de que el hombre la había abandonado a ella y a sus hijos. Esa alma no se pudo ir a la luz, pensando en esto, no, mi esposa piensa que yo la abandoné y yo no la abandoné. Se pegó a la sobrina, la siguió porque te siguen de vida en vida. Te siguen porque el alma es la misma, la energía, la frecuencia, la señal que emitimos es la misma, es como decir tu dirección IP en internet es la misma. Entonces la ubica, se pega a la sobrina tenía muchos problemas, porque tenía en realidad 2 espíritus pegados más a ella. Pero el espíritu llega a darle el mensaje a la esposa, que obviamente en este cuerpo actual ella no entendía qué estaba pasando. Yo simplemente le decía, síguele el juego, pero sí estaba pasando algo a nivel subconsciente, pero la mujer estaba en lágrimas, ¿no? Y le dijo, discúlpame, yo te he querido mucho, yo no te abandoné, a mí me mataron, ¿no? Inclusive lo llevé a esa vida para que entendiera qué es lo que había pasado. Esa es una de las que siempre llevaré en el corazón porque fue el punto de no retorno. Yo entendí en ese momento cuál era mi propósito, ¿no? No solamente el de enseñar hipnosis, no solamente el de dar sesiones, pero sino de ayudar a estos espíritus, a estos hermanos espirituales, como los llamo yo, que están perdidos, que necesitan ayuda y que nadie los ve. Y que ciertas técnicas no creen en ellos, otras técnicas, aunque se manifiestan, no les hacen caso. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que me motivó a escribir el libro. Otra sesión bonita es la número 2. En esa se manifiesta la abuela, pero no estaba pegada a mi clienta, sino que mi cliente, esta mujer, va al momento en que su abuela, a quien ella le llamaba mamá, fallece. Y en ese momento establece la comunicación con el espíritu de la abuela y se puede ver en ese video que fue una comunicación hermosa, ¿no? Y pudo cerrar varios capítulos. Tengo, ¿qué más? Voy enumerando las sesiones para que la gente que quiera vaya después a mi canal y las vea. La 45, estaba un cliente, una joven en trance, de ese trance profundo, de los que no recuerdan nada cuando salen de él, por lo normal es recordar. Se presenta el espíritu de un bombero a la hora que estaba trabajando. No estaba pegada a ella, no tenía nada que ver con ella, no la conocía, sino que pasaba por esta dimensión, por este ambiente, vio la oportunidad y, como mencioné en un programa anterior, toda persona en trance es un médium en potencia. Se comenzó a comunicar a través de ella y él no se había dado cuenta que había muerto. Entonces me tocó darle la noticia. La sesión 33 en mi canal es una joven que sentía que estaba embarazada. Los síntomas, los malestares, el vientre inflamado, pero no había embarazo. Lo que había ahí era un espíritu. Porque ese espíritu quería nacer a través de ella, pero obviamente era un espíritu que se había pegado, no había venido por la vía normal.
Claro. Y entonces comienzo el diálogo con el espíritu también, ¿no? Entonces esa sesión muy interesante. Ahí te he mencionado algunas de las que están en español. Hay un escucha, Wilfredo Delgado Cabrices, por cierto, que vive en Lima, es un chef que está preguntando que por favor diga cuál es tu página. Ok, mi página web es mi nombre y mi apellido.com, Antonio Sangio se escribe SANGIO.com. Ya está puesto, Eduardo lo colocó justamente en el reel de comentarios en Facebook. Perfecto. Y gracias, en YouTube buscan mi nombre, Antonio Sangio, y van a encontrar el canal. Yo hago una pregunta rapidita, pero sé que Alexa tiene ahí una batería de preguntas. Mira, Antonio, una cuestión técnica, ¿cómo es el tema de la comunicación en idiomas? O sea, siempre lo que si el paciente tuyo habla español, pero supongamos que en una vida pasada una persona vivió en Alemania y entonces la comunicación siempre es en español, o se han comunicado contigo en otro idioma. ¿Cómo funciona ese tema? O los idiomas no existen para los espíritus. No, es que no existe porque se comunican a través de tu mente, de las imágenes, de tu vocabulario, ¿no? Entonces, es como un psíquico. O sea, un psíquico tú puedes, no sé, digamos que eres ruso y vienes a atenderte con un psíquico y tu papá falleció y es ruso, y el psíquico va a decir, y me está diciendo esto, y me está mostrando esto, y me está enseñando esto. Y no es que esté usando ruso, está usando lo que está en la mente, en el cerebro del medium. Del medium en este caso, claro. En sesiones han habido casos en que la persona en trance ha hablado en otro idioma, que es xenoglosia, ¿no? ¿Y cómo? Claro, una persona en trance en una vida pasada puede comenzar a hablar otro idioma, que no habla. ¿Pero qué dijiste, xenoglosia? Xenoglosia. Ok. Con X, ¿no? Xenoglosia. Ajá. Y comienzan a hablar un idioma que no es conocido para ellos. Y gente dice, ¿qué haces en ese momento? Pues dile, recordemos que la persona que está en trance está aquí con nosotros, pero a la vez está, vamos a decir así, en otra línea del tiempo en esa vida pasada, está aquí y allá. Yo le digo, simplemente ¿me puedes repetir lo que dijiste en mi idioma, por favor? Y te lo dicen, ¿no? No pasa nada. Increíble. Alexia. Y solo porque estoy en pantalla ya piensan que tengo un montón de preguntas. Una fila de preguntas. No, sí, pero bueno. Por favor. No, cuando yo pienso en digamos todo esto de medium, me acuerdo inevitablemente de Ghost. Claro, de la película y la serie también. Claro, ¿qué es lo que no lo dejaba ir a la luz? Sí, por ejemplo, y también la parte esa temerosa, ¿no? Donde aparecen esos como espíritus ahí que se lo jalan también. Sí. Cosas que de repente son imperceptibles para nosotros, pero que pueden ser en otra dimensión perceptibles. Para los que ya están en ese nivel. Claro, o sea, es que yo no hablo de espíritus buenos y malos, sino de espíritus más avanzados que otros, ¿no? Uh-huh. Hay espíritus que están en diferentes niveles de evolución. Entonces sí, hay gente, por ejemplo, en los libros canalizados por Chico Xavier, uno de los medios más conocidos en el mundo de la doctrina espírita, un brasilero, escribió libros dictados por el espíritu de André Luis, 12 libros, y él explica mucho sobre el mundo espiritual y sobre este tipo de energías que se ven como negativas, pero son espíritus con menos nivel de evolución. Pero yo nunca les falto respeto diciéndoles demonios y cosas así, porque ni el demonio ni el infierno existen, ¿no? De la manera en que trabajamos nosotros. Ahora, Antonio, a ver. Bueno, y no que tenía yo un montón de preguntas. Perdón, sí, perdón. No, mentira. No, pero es que estaba pensando también otra cosa. Posesión, por ejemplo, Whoopi Goldberg, se le mete el espíritu de Patrick Swayze, ¿verdad? Para que estén en contacto ahí con Demi Moore. Pero no es una posesión. Ella lo que le hizo, le permitió entrar a su campo vibratorio para que él se exprese, pero ya no salió. ¿Cómo se llama eso entonces? No, eso es que básicamente eso ser un medium. Un medium es cuando tú le permites a otra energía que utilice tu cuerpo, un canal, también le llaman ahora, un channel. Le prestas la energía a un cuerpo, un canal conocido que es amigo mío y de otros colegas, que es Blair Styra, por ejemplo, ¿no? Blair Styra. Entra una energía que se llama Tabash y comienza a hablar a través de él, pero no está poseyendo el cuerpo. O sea, porque él está permitiendo que lo utilice. Posesión es impositivo, en cambio lo otro. No, posesión es que yo me meto a tu cuerpo y te saco y me quedo con él.
y tú te quedaste fuera. Tú te quedas fuera, ok. Claro, ese es lo que el concepto dice, pero lo que dicen los espíritus, lo que dice, yo no lo he encontrado hasta ahora en mis sesiones que he tenido, y lo dice también Allan Kardec, y lo dicen mis otros maestros, la posesión no existe. Eso de que te sacan y te quedas sin tu cuerpo y otro se quedó con tu cuerpo no existe. Sí, porque entonces estaba pensando yo, bueno, ¿y qué pasa con esa alma, ¿no? Que está fuera de un cuerpo, entonces que se queda pululando por ahí, ¿o qué onda? Es que, bueno, hay algunas que se pegan a ti por diferentes motivos. Se pegan a ti porque se pueden identificar con tu sistema de creencias, se pueden identificar con tu conducta, se pueden identificar con tus adicciones. Pero no es que estamos a merced de las almas, no porque un alma decide pegarse a nosotros se va a pegar. Ajá. Hay una especie a nivel subconsciente hay una especie de colaboración, ¿sí? Porque, por ejemplo, un caso que se habla en el libro Misioneros de la Luz de Chico Xavier, dictado por el espíritu de André Luis, habla de este hombre que frecuentaba prostíbulos y tenía 2 almas pegadas a él. Y Andrés Luis, que era un espíritu que estaba siendo entrenado para ayudar desde la luz, le dice, pero ¿por qué no ayudamos a que se deshaga de esos 2 espíritus? Le dice, porque no ganarías nada, porque se van ellos 2 y van a llegar 2 más, porque él va a seguir en su misma conducta. Lo que él tiene que hacer es cambiar la conducta. Entonces, hay diferentes motivos por los cuales el espíritu se te va a pegar, pero es como, en inglés es tick, en español es garrapata. Es el mismo concepto, la garrapata se te pega al cuerpo, pero no te posee. La garrapata está viviendo de tu sangre, pero no te posee. Te está transmitiendo una enfermedad que te causa síntomas, pero no es posesión. Un espíritu hace lo mismo, se pega a tu campo vibratorio, está consumiendo tu energía, te está transmitiendo sus creencias, sus miedos, sus dolores, está interfiriendo con tu conciencia, pero no te posee. Ahora, Antonio, disculpa, síntomas de una persona para que esa persona diga, bueno, yo creo de que tengo un espíritu allí cerca. Y la segunda pregunta es si una persona puede por sí misma alejar esas energías o necesita siempre de asistencia. Bueno, eso es un poquito complicado. Vamos a ver, los síntomas. Yo pienso que tú tendrías que darte cuenta que estás sintiendo cosas que no te pertenecen. No, oye, yo estoy teniendo miedo a esto cuando yo nunca he tenido miedo a esto. Yo estoy sintiendo estas emociones cuando nunca las he sentido. O me dice mi pareja que a la hora que estamos durmiendo yo hablo, estoy diciendo otras cosas, ¿no? O me dicen que hay momentos, me dice un familiar, por ejemplo, que hay momentos en que no parezco ser yo mismo. Es como si fuera otra persona comunicándose. Son como diríamos, son señales, son red flags, ¿no? Son señales que me pueden indicar de que hay algo ahí, ¿no? No necesariamente es 100% efectivo eso. Hay mucha gente que ha llegado a la sesión diciendo, he tenido una sesión con el psíquico tal y tal, o me fui a leer las cartas y me han dicho que tengo un espíritu pegado y que necesito que alguien me ayude a sacarlo. Le digo, ¿por qué esa persona no te ayudó? Si puede verlo, si puede saber que está ahí. Muchas veces no tienen nada, ¿no? Entonces es difícil determinar. Hay ciertos síntomas comunes, pero es difícil determinar. Y por lo mismo es difícil que tú a nivel personal lo puedas hacer. Quizás te puedas poner en un estado meditativo y si sientes que tienes algo, comenzar a conversar. Tener como una conversación con eso que piensas tú que puede estar interfiriendo contigo, a ver qué obtienes. Pero lo más efectivo obviamente es entrar en este estado de alterado de conciencia, en el trance, donde tu mente consciente no interfiere y tienes a un terapeuta que está haciendo todo ese trabajo por ti. Claro. Más que nada ayudar a ese espíritu a completar todo aquello que no pudo completar. O en todo caso, a darle la noticia de que te das cuenta que te estás comunicando a través de un cuerpo de una mujer y tú me dices que eres hombre y tú me dices que este estudio no tiene sentido. Claro. El caso de la película El Sexto Sentido, el hombre no se daba cuenta de que había estaba muerto. Exactamente, es el caso de eso. Ahora yo tengo un comentario y también una pregunta. La primera, sí. El comentario tiene que ver con algo que tú describes en tu libro, que es que ese espíritu que se pega, también se puede pegar desde a un bebé que no nato, es decir, cuando está en el vientre de la mamá. Claro. Pero ¿qué pasa en esos momentos? Y le va formando, le va forjando, le va influyendo en su conducta posterior cuando él nazca, en primer lugar. Y en segundo lugar, que es una pregunta un poco genérica, que tiene que ver
¿Cuándo la mediunidad cruza esas terapias, ese trabajo que tú haces? Ok, la primera pregunta en cuanto al embarazo. Es un poquito complicado porque cuando estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros estamos dentro de su campo vibratorio. Hay muchas cosas que pasan ahí de las cuales obviamente no tenemos recuerdo. Estamos dentro del campo vibratorio y estamos dentro del campo vibratorio de nuestra madre, que tiene sus propios miedos, sus fobias, las cosas que vino a trabajar. Está en un país, en una familia donde quizás tenga problemas, está sufriendo maltratos. Nosotros estamos siendo afectados por todo eso. Hay una especie de comunicación telepática con la madre donde nosotros no podemos determinar qué es nuestro y qué es de la madre. Al nacer, eso se nos olvida, entonces muchas veces quedamos programados por lo que sentimos en el vientre de nuestra madre y tomamos todo eso como emociones nuestras. Ese es por un lado. Por otro lado está, sí, las almas perdidas se pueden pegar a la hora que las personas están en el vientre. Eso también lo había mencionado. Yo ya entendí este concepto y encontré la confirmación en el libro de Chico Xavier, Misioneros de la Luz, donde se explica lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vibramos Antonio, yo te dejé unas inquietudes antes de ir a... Sí. Bueno, había explicado cómo nosotros somos influenciados o afectados por todo lo que nuestra madre, todo lo que le sucede a nuestra madre, ¿sí? Cuando estamos en el vientre. Ahora, estamos dentro del campo vibratorio de ella. Y cuando yo hablo de campo vibratorio, estamos hablando del aura. Es el escudo que te protege de todo esto que está afuera. Sí, están las almas perdidas, pero hay otro tipo de energías parásitas también, ¿no? O sea, claro, nos protege. El problema es cuando ese campo vibratorio está debilitado, ¿sí? ¿Cuándo puede pasar esto? Uno de los motivos puede ser, por ejemplo, la fragmentación del alma. Cuando enfrentas situaciones muy traumáticas en tu vida, puede ser en la infancia, en la adolescencia, parte de tu alma, la parte que no quiere sentir, se desprende y sale y deja como un agujero. Y esto puede pasar diferentes veces porque pasamos por experiencias traumáticas, o sobre todo gente que ha tenido una infancia muy complicada. Entonces nuestra aura queda como una coladera, ¿no? O personas que utilizan drogas, utilizan sustancias que los ponen en estados alterados de conciencia en el cual no tienen control. Si la hipnosis es un estado alterado de conciencia, la meditación también, pero tenemos el control, la podemos terminar cuando queramos. Pero la gente que toma las famosas plantas sagradas, los hongos, o inclusive, yo soy peruano, inclusive la ayahuasca, ¿no? Te pone en un estado alterado de conciencia y te abre, el espíritu sale del cuerpo, ¿y quién lo protege? Y de ahí tienes que esperar a que se acabe el efecto de eso que has consumido. Entonces, en ese momento, el feto y el espíritu que está dentro, que va a ocuparlo unos meses después, está indefenso. No tiene todas las defensas. Si la madre, por ejemplo, la madre que está embarazada es promiscua, a la hora que se hace, no hablo de hacer el amor, pero se tiene sexo por placer, en la promiscuidad, las personas están intercambiando más que fluidos en ese momento, están intercambiando energía y a veces se pasan los espíritus de un lugar a otro. Entonces ese feto, ese cuerpo que tiene el alma dentro, queda expuesta. No lo digo yo, también eso lo venía manejando, pero encontré, como digo, la confirmación en el libro Misioneros de la Luz de Chico Xavier, ¿no? Entonces sí, puede ser afectado desde el vientre. Es más, he tenido casos en que he preguntado, ¿y tú desde cuándo estás ahí? Desde siempre, desde que nació. Y ahí estaba la explicación. Entonces, ¿cuándo esa persona se ha sentido como ella misma? Si siempre ha estado influenciada por este otro espíritu, ¿no? Sí, apeló, Antonio, al título de tu primer libro. ¿Cuál es el propósito del alma? Bueno, en lo que hablaba de mi libro, el propósito de mi alma, o sea, de mi propósito, pero si hablamos del propósito en general del alma, venimos a aprender, a evolucionar, venimos a experimentar cosas que no lo podemos hacer en forma de espíritu, venimos a experimentar todo tipo de emociones, venimos a experimentar todo tipo de pruebas en nombre de una evolución. Yo sé que es difícil y a veces inclusive para mí es difícil entender este concepto porque veo que hay tanto sufrimiento, hay gente que llega con tanto sufrimiento, gente que ha sido violada, gente que ha sido abusada en la infancia, y uno dice, ¿por qué tanto sufrimiento en nombre de la evolución espiritual? Pero todo tiene un propósito.
Y ese espíritu planeó eso antes de venir, porque ese espíritu necesitaba aprender de eso, ¿no? Entonces, ese es el propósito del alma en general, el aprender. Este planeta es una escuela de las tantas que hay. En el caso de mi alma, pues yo lo he entendido que yo vine a compartir el conocimiento, dando a través de las terapias, a través de los talleres, a través de las clases de hipnosis, pero a enseñar, a ayudar a las almas, tanto encarnadas, que son mis clientes. Mi hermano me dice, ¿por qué le dices cliente? Suena feo. Es que yo no soy médico, no soy psicólogo, no soy psiquiatra y no soy hipnoterapeuta clínico. Yo no puedo decir paciente, ¿no? Cliente. Claro. Antonio, aquí hay un señor que se llama Jean-Paul Prado Sánchez. Pregunta, ¿hay diferencia entre propósito de vida y misión de vida? Es que yo pienso que es muy similar, ¿no? El propósito es la evolución, todos venimos a evolucionar, pero tú puedes venir con ese propósito de evolucionar y a la vez vienes con lo que yo le llamo la misión, ¿no? Entonces hay gente, porque hay gente, la pregunta clásica en una sesión de hipnosis es: yo quiero saber sobre mi propósito, pero tu propósito va a variar de acuerdo en qué etapa de tu vida te encuentres. Primero tienes el propósito de ser hijo, ser padre, tu propósito va a cambiar, pero dentro de todo vas a poco a poco descubrir en realidad qué es lo que viniste a hacer, cuál es la misión, qué es lo que te encargaron, ¿no? De esa manera lo veo yo. Hay dos preguntas, Antonio. Uno pregunta, ¿pueden existir dos espíritus dentro de un mismo cuerpo? Y otra persona pregunta, ¿ser orientador de almas perdidas es función de quién? ¿Es algo que uno se subroga o es función de los religiosos? A ver, la primera pregunta, ¿pueden existir dos espíritus dentro de un mismo cuerpo? Ok. Es que el espíritu no se mete al cuerpo, el espíritu se pega. Entonces, la respuesta sería no. Okay. ¿No? Porque estamos hablando no hay posesión espiritual, hay apego. Se pegan a tu campo vibratorio, pueden ir penetrando más capas, pero no es que se metan. Sí. Y la otra pregunta, ¿ser orientador de almas perdidas es función de quién? ¿Es algo que uno se subroga? ¿Es función de los religiosos? Yo pienso que eso lo determinas tú. Eso, o sea, para yo dar a entender qué es lo que hago, tengo que utilizar una etiqueta con la que la gente resuene o entienda un concepto, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si tú me dices, yo soy terapeuta del alma, pero yo digo que mi función es la de guiar a las almas, especialmente a las almas perdidas, que me tocan mucho en las sesiones, ¿no? Claro. Yo pienso que el guiar a las almas perdidas no depende de una religión. Tú puedes ser de cualquier religión o puedes no tener religión y puedes guiar sin ningún problema. O sea, claro, cualquiera puede aprender, como diría yo, cualquiera puede aprender ese tipo de técnicas, aunque una vez un guía me dijo, no todos vienen con el don, no todos vienen con la disciplina. Entonces hay mucha gente que quiere aprender, pero lo dejan por diferentes motivos, ¿no? Claro. Pero te pones el propósito y lo que tú quieres es ayudar a tu prójimo con amor, cualquiera lo puede hacer. La señora Vilma Grimaldi Guida pregunta acerca de los animales. ¿A ellos también le pasa lo mismo? No podría decirte. Lo que sí sabemos, y nos han dicho que los animales tienen también alma, pero no podría decirte porque no trabajo con animales. Claro. Han habido sesiones donde hay personas que han regresado a un momento muy triste. El momento más triste de su vida es cuando se murió su perrito, o se murió el perrito en la infancia. Entonces hacemos la comunicación con el perrito. ¿Será verdad? No lo sé. Hay una comunicación y el perrito le comienza a decir y a dar mensajes y comienza a decirle que no esté triste, te tienes que seguir, yo estuve contigo para enseñarte tal cosa. ¿Será verdad que hubo esa comunicación entre los dos? No sé. Lo que juzgo es el resultado. Esa persona sale contenta, cerró un ciclo con su perro, se acabó la tristeza y continúa la vida, ¿no? Antonio, hay otra pregunta. Dice, los pacientes que atiendes con más frecuencia, ¿con qué problemas vienen? Los problemas son autoestima. Es mucha autoestima y me llega gente con mucho maltrato, tanto físico, psicológico como emocional. Ese es el gran problema, es la autoestima. ¿Por qué? Por todo lo que muchos hemos sido marcados todos somos marcados por lo que pasa en nuestra niñez. ¿Por qué? Porque en la niñez
lo que llamamos la mente crítica, que es lo que separa la mente consciente del subconsciente, no está desarrollada. Todo aquello que te impresione, todo aquello que se te repita, todo aquello que te diga en la infancia pasa directamente al subconsciente y se queda un programa ahí. Tú vas creciendo, puedes tener 30, 40, 50 y cada vez que experimentes algo similar a eso que experimentaste en la infancia o que te dijeron, vas a reaccionar como si tuvieras esa edad, 5, 6, 7 años. Entonces, mucha gente llega con problemas de autoestima y de autovaloración. Respecto a la pregunta que te hice, que es el momento en que se cruza la mediunidad con la terapia de regresión, la terapia hipnótica. Si me pudieras esclarecer un poquito más, porque no entiendo bien la pregunta. Porque ¿A qué te refieres? Estás hablando de espíritus, estás hablando se habla de orientación, se está hablando de un diálogo, si se quiere, una conversación con el espíritu que quiere la luz, yo estimo que cualquier espíritu que se te pegue quiere la luz. No siempre, ¿ah? No siempre. Algunos te van a decir, yo no me quiero ir de acá. Tú no me vas a sacar. O sea, no siempre quieren ir a la luz. Esa es la parte difícil del trabajo, ¿no? Cuando no quieren ir. Y entonces, basado en eso, ¿cuál es tu pregunta sobre la mediunidad? Exactamente. Que si hay un cruce, un momento dado, tanto la mediunidad con esas terapias, con esa regresión que tú haces. Pero cuando tú me hablas de mediunidad, lo que yo explicaba es que una persona cuando está en trance puede sentir más, puede ver más, puede experimentar más. Claro. Es un medium en potencia. O sea, una persona en trance, por ejemplo, me dice, estoy sintiendo algo que está pegado a mi pierna, o estoy sintiendo una presión en el hombro, algo que no estaba ahí cuando empezamos la sesión, algo que no estaba ahí cuando hicimos la entrevista. Siento, si ves la sesión número 1, tengo un dolor en el pie. Esa persona no llegó cojeando, no mencionó el dolor en el pie, en la entrevista no está dentro de las cosas que quería trabajar. Entonces comienzo yo a sospechar de que hay algo más. Si te refieres a cómo se manifiesta un espíritu en una sesión de hipnosis, se puede manifestar por fechas que me den fuera de rango. Tiene que estar bien conectado a la sesión. Las fechas que me dé la persona una respuesta puede estar fuera de rango. La respuesta a mi pregunta fuera de contexto. Pueden aparecer marcas. A veces comienzan a aparecer marcas en la piel. ¿Qué más? La persona comienza a tener movimientos involuntarios, ¿no? Entonces son diferentes cosas que me dan a mí la indicación, ya con la experiencia de que puede haber, no necesariamente es así, puede haber, y en ese momento es como sacar una caña de pescar y lanzar el anzuelo. Tú hablas como si supieses que hay algo ahí. Puede haber nada, como puede que te respondan y comienzas a hablar. Como hay algunos que te interrumpen, ¿no? Comienzas a hacer la inducción y ya estás terminando la inducción y la persona te dice, yo no quiero estar aquí, ya me quiero ir. Si recién comienzas en hipnosis, tú piensas que tu cliente es que se quiere ir. Ya con el tiempo, la siguiente pregunta debería ser, ¿y quién es el que se quiere ir? ¿Y dónde quisieras estar si no es aquí? Y es que el alma perdida no va a decir, perdona, soy yo, soy un alma perdida, estoy pegada en la espalda, mi nombre es fulano de tal y no me quiero ir a la luz y mi cuerpo murió así. Hay veces que se van a cruzar. Tú piensas que estás hablando con tu cliente y estás hablando con el alma perdida. Tú piensas que estás navegando la vida pasada de tu cliente y a la hora que muere ese cuerpo y le dice ya ve a la luz, le dice que no va a la luz. Y si no va a la luz, ¿cómo reencarnó? Claro. La siguiente pregunta es, entonces, ¿tú eres fulano de tal en una vida pasada? ¿Tú estás con fulano de tal? Yo estoy. Y ahí comienza el trabajo. Entonces, hay que saber detectarlos. No te van a decir, soy un alma perdida y necesito tu ayuda, ¿no? No todas quieren ir. No todas quieren ir a la luz. Tiene una parte tu trabajo de policial también, ¿no? Saber cómo interrogar, averiguar. Claro, hay que estar, bueno, ya con el tiempo vas agarrando experiencia y vas aprendiendo a detectar de que hay algo raro. No solamente eso, con el tiempo, con este trabajo, te vas sensibilizando. Michael Newton decía que el mejor terapeuta para nuestro cliente no somos nosotros, sino su espíritu guía. Ábrete, canaliza, recibe esa información, porque en ese momento estamos siendo asistidos por otros espíritus para ayudar a esa persona que está en trance. Y hay veces te comienzan a salir preguntas de mi boca que digo, ¿de dónde salió esto, no? O vocabulario que tú dices, pero si yo no hablo así. Y ya con el tiempo entiendes de que te están transmitiendo cosas y los dejas trabajar también a través de ti, ¿no? Te conviertes en una especie de medio.
No, muy interesante, Antonio. Ya lamentablemente llegamos al final del programa, pero yo le recuerdo a nuestros oyentes, en primer lugar, tu página web, antoniosangio.com, y adicionalmente que los libros tuyos se venden en formato físico y en formato digital en Amazon. Ahí los pueden adquirir con mucha facilidad. Y siempre un inmenso placer tenerte en el programa, escucharte, aprender de tu experiencia, que son infinitas. Se necesitan varios programas para... Sí, una corta pregunta que me vas a responder. Sí. ¿O no? ¿Tú tienes algún lugar aquí en Atlanta donde atiendes a las personas? No. Y te digo, desde la pandemia solamente estoy atendiendo por Zoom, por internet. Okay. Y funciona igual. Igual. Sin ningún problema. No hay problema de que se vaya la luz de repente y te quede ahí. No, es que nadie se quede. El trance no es. Se quede ahí como el trance no es sueño, nadie se duerme, no pasa nada. Hay gente que, si se cae la conexión, abren los ojos, reconectan y seguimos trabajando. Totalmente seguro. Okay. Qué bueno. Oye, 1.000.000 de gracias. Me encantó. Igualmente, Antonio. Un placer. Luego. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir mi trabajo. Bueno, gracias a Alexia también. Y espero en cualquier oportunidad que ustedes me quieran invitar, con placer estoy. Seguramente. Siempre. Gracias, Alexia. Gracias. Con gusto, muchachos. Cuídense. Igualmente.